Maestrandos y maestrandas, bienvenidas a la sesión 8 del curso Enfoque Comparativo de los Derechos Humanos. En la sesión de hoy y en las siguientes sesiones hemos de abordar algunos enfoques victimológicos de los derechos humanos que le asisten precisamente a las víctimas. Y el objetivo de clase, precisamente de esta sesión, para ser exacto, es conocer desde el ámbito victimológico la vulnerabilidad de la persona en sus derechos humanos. Esa persona precisamente es la víctima. Y en este orden de ideas, la sesión de hoy la hemos titulado Enfoques victimológicos de los derechos humanos, precisamente. Inicio esta sesión virtual explicando que etimológicamente el concepto víctima proviene del latín y en aquel entonces significaba animal sacrificado. En aquel entonces, en la época privada, la víctima podía ejercer lo que se conocía como la autodefensa, es decir, la venganza de sangre o venganza privada. Sin embargo, podemos decir que el tema víctima lo podemos contextualizar en una línea del tiempo. Esa contextualización puntualmente se refiere a tres escenarios, tres momentos. Uno, el protagonismo. Dos, la neutralización. Y tres, el redescubrimiento de la víctima. En este sentido, podemos decir que en el escenario del protagonismo, la víctima podía precisamente ejercer esa autodefensa, es decir, la venganza privada, para resolver sus conflictos. Sin embargo, cuando aparece el Estado-Nación, este ente político arrebata de la víctima el conflicto y lo institucionaliza. Esto significa entonces que a partir de ahí la víctima queda invisibilizada en esos problemas capitales que ella tiene, porque es el Estado el que tiene el monopolio de hacer justicia. Prácticamente la víctima entonces ya no puede ejercer la venganza privada y la víctima queda prácticamente neutralizada en cuanto a sus derechos. Estamos hablando de un escenario, tal como lo indiqué, y reitero, de invisibilización. Posteriormente a ello, aparece un tercer escenario. Este escenario puntualmente se refiere al redescubrimiento de la víctima. Y esto significa que nuevamente, a partir de los años 70, 80, 90, nuevamente se le vuelven a otorgar un catálogo de derechos humanos desde la perspectiva victimológica, en la cual ya tiene protagonismo en el ámbito justicia, y principalmente estamos refiriéndonos a justicia de derechos humanos. Pero resulta algo muy interesante. La víctima, sus estudios inician a partir del año de 1970 en relación al victimario que ya es estudiado desde mediados del siglo XVII. En este sentido, la víctima y la victimología, principalmente la victimología, es una disciplina relativamente moderna, impulsada precisamente por un alemán llamado von Heyting. Este alemán von Heyting en 1948 realiza su obra insignia, denominada El criminal y su víctima, precisamente. Y allí es donde ya se empieza a visibilizar la víctima. Sin embargo, reitero nuevamente, es hasta los años 70 en que ya se empieza a estudiar con mayor fuerza el tema de la víctima respectiva. En ese sentido, podemos decir lo siguiente, que von Heyting en el año de 1948 y Mendelssohn
ya recientemente en los años 70, este autor Mendelssohn, ellos se encargan de estudiar a la víctima y Mendelssohn elabora una clasificación, tipologías victimológicas en 3 grupos. El primer grupo está allí la víctima inocente, aquella víctima que no ha participado, no ha colaborado en ningún punto de vista en el mal que se le ha causado. Por ello es la víctima inocente. En el segundo grupo ya surge cierta polémicas, porque en este segundo grupo, desde la victimología, se mide el grado de responsabilidad que tiene la víctima en causar su propio mal. Existe una corresponsabilidad de la víctima, victimario. Víctima, victimario, que se le conoce como la pareja penal. En este segundo grupo entonces encontramos a la víctima provocadora, la víctima imprudente, la víctima voluntaria y la víctima por ignorancia. De esta subclasificación, de estas tipologías, de estas 4 tipologías de víctimas, la que más interesa a maestrandos y a maestrandas desde el punto de vista victimológico es precisamente la víctima provocadora. ¿En qué sentido? Casos concretos establecen en un momento determinado que la víctima se ubica en un rol que genera una reacción en el supuesto victimario. En este sentido, la víctima provocó la reacción del victimario para causar el mal que se le causó a la víctima. Víctima provocadora. Posteriormente tenemos el tercer grupo victimológico de las tipologías de víctimas. En este tercer grupo encontramos a la víctima agresora, a la víctima simuladora y a la víctima imaginaria. Esto Mendelssohn en esta clasificación pues nos ayuda a comprender que no solo se trata de hablar de una víctima inocente, porque puede haber una víctima agresora, puede haber una víctima, decíamos, provocadora, puede haber una víctima simulada en este sentido. Y para ello nos está ayudando precisamente el tema de la victimología para encontrar precisamente la esencia de las tipologías de víctima que existen. Y la victimología en un inicio estudió exclusivamente a la víctima individual y el victimario como pareja penal. Posteriormente ya amplió su objeto de estudio, la victimología, a un ámbito individual representado por la víctima, a un ámbito conductual relativo a la victimización y a un nivel muy general que sería la victimidad. Pero dentro de esas clasificaciones que hemos indicado acerca de Mendelssohn principalmente, también tenemos que necesariamente hablar de una víctima que corresponde a la denominada asociación diferencial. ¿Qué significa ello? La víctima de la asociación diferencial hace referencia a que existe un segmento muy privilegiado de la sociedad que goza de determinados privilegios y que no obstante tener ese status quo económico, político y social, ellos son comisores de delitos de cuello blanco.
Por lo tanto, estas víctimas, entre comillas, que cometen delitos de cuello blanco, obviamente, no es que generen cierta apatía por parte de la sociedad. Por el contrario, las supuestas personas de status quo elevado que cometen estos delitos de cuello blanco se encuentran invisibilizados y no pertenecen al segmento de los vulnerables. Y en un momento determinado, ellos se autocalifican víctimas. Pero ¿hasta dónde ese término les aplique? Cuando que estos segmentos privilegiados es comisor de los denominados delitos de cuello blanco. Ahora bien, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder de Naciones Unidas de 1985 también hacen referencia a que víctima puede ser tanto la persona individual como una persona colectiva, inclusive víctimas de delitos de lesa humanidad, de genocidio, por citar ejemplos, los cuales están precisamente plasmados en el Estatuto de Roma, como tal, de la agresión sexual también, el Estatuto de Roma. En este orden de ideas y a grandes rasgos, estamos explicando entonces estos puntos de vista de las víctimas desde el ámbito de la victimología. Y decíamos con anterioridad que el victimario, el comisor, desde mediados del siglo XVII fue objeto de estudio, como lo sería la frenología, que estudió al victimario, como podríamos decir la fisionomía, la visión biologista, la sociología de Sutherland, en cuanto a la asociación diferencial y estas diferentes ópticas, por lo que se concluye entonces que existe la víctima, una historia de análisis de la víctima y de sus derechos humanos. Y que recientemente, en el año 70, es cuando se inicia el estudio de la misma. De igual manera, la victimología, dentro de sus objetos de estudio, hace referencia al tema de la victimización. Y en este orden de ideas de victimización, precisamente, a su vez, elabora una clasificación de esas victimizaciones. En la número 1 hace referencia a una victimización primaria. Esta victimización primaria precisamente es consecuencia de la lesión que el victimario ha realizado sobre la víctima. Es el ataque directo que se realiza sobre la víctima. La victimización secundaria puntualmente hace referencia a que ella, la víctima, queda etiquetada, estigmatizada, en un momento rechazada o culpada por sus actos en este orden de ideas. Y constantemente se le está recordando por las agencias de administración de justicia los hechos acaecidos. Un ejemplo clarísimo de una victimización secundaria actualmente es el tema de los enfermos del COVID-19, a quienes se les etiqueta y se les rechaza por parte de la sociedad por el hecho mismo de haber adquirido el virus respectivo. Y finalmente, una victimización terciaria. Esta victimización terciaria ya se dirige más que todo a la persona procesada por las agencias de justicia del Estado. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado, la persona que se encuentra en prisión principalmente es rechazada totalmente, no solo por el sistema de justicia, sino que por la propia sociedad, ámbitos laborales, ámbitos religiosos,
ámbitos culturales, y ahí surge entonces la victimización terciaria. En este sentido, entonces, la historia de análisis de la víctima y sus derechos humanos es completamente distante entre el siglo XVII y 1970. En este sentido, ¿qué derechos humanos ejercía la víctima en este contexto? Ninguno. No habían derechos humanos porque los mismos se generan desde la óptica para favorecer en gran medida al victimario y sus garantías, neutralizada la víctima. Hoy ese tema, ese contexto ya cambió por completo. Este es un resumen a grandes rasgos de la sesión 8 del curso del enfoque compartido de los derechos humanos del doctor Saavedra. Muchas gracias por su atención.